Bien, la presentación número 6 de esta serie tiene que ver con la medición de la sostenibilidad. ¿Cómo realizamos, cómo nos damos cuenta de cuáles son las condiciones de la sostenibilidad frente a estos triángulos del desarrollo sostenible que son muy comunes, que todos los conocemos, pero que no entendemos bien cómo podemos llegar a balancear estos tres vértices: lo social, lo económico, lo ambiental? Y aquí tenemos una lectura que no está basada en este tema en sí, pero cuya contenido tiene mucho que ver con estas necesidades de balance equilibrado en la Tierra. Es Cuánto vale la naturaleza, una conferencia de Edward Wilson, el gran ecólogo, biólogo y ecólogo, autor de muchos libros de gran valor, que tuve oportunidad de traducir y que estará entonces también puesta a disposición de ustedes. ¿Cómo vamos más allá del triángulo, el clásico triángulo del desarrollo sostenible, que es ambiente? Estamos todos de acuerdo, mejor lo veríamos en el cuadro: el ambiente, la economía y la sociedad. Eso está muy bien, pero ¿qué es lo que vincula a unos con otros? Pues efectivamente tiene que haber un eje de acciones, un eje conceptual que vincule ambiente y economía, otro eje que vincule ambiente y sociedad, y otro eje que vincula efectivamente economía y sociedad. Yo lo que diría es que entre economía y sociedad, es decir, cómo la sociedad debe comportarse, tiene que haber un eje político-ideológico. Hay una manera específica que la tienen los gobiernos que manejan la economía de los países y que manejan el gobierno, de articular estas dos cosas. Los modelos económicos se trasladan a la sociedad. Entre economía y ambiente distingo un eje tecnológico. La economía frente al ambiente tiene que desarrollar formas de utilizar los recursos, formas de trabajar con el ambiente, y necesariamente esas formas son tecnológicas, diferentes tecnologías que van evolucionando también, tratando de maximizar los aspectos económicos, pero también minimizar los impactos ambientales. Y por último, entre ambiente y sociedad hay un eje cultural. Todas las sociedades tienen diferentes maneras de ver, sentir y trabajar con el ambiente, y esta relación de ambiente y sociedad también varía en función de cada país y en función de cada cultura en general. Entonces, estos tres elementos creo que son los que debieran servir para comenzar a trabajar. Por ejemplo, en el eje tecnológico, ¿cuáles son los retos? Primero, hacer sentir la problemática ambiental, la percepción de la problemática ambiental como una necesidad de mejorar las formas de manejo del ambiente, el ritmo del progreso tecnológico, que tenemos que adecuarlo a los ritmos naturales, el problema de la globalización y el trasplante tecnológico. Ya lo hemos sentido en nuestros países tropicales, cuando se nos imponen modelos de explotación de recursos típicos de los países templados. La Amazonía, por ejemplo, no se puede manejar con una tecnología de países templados. No se puede hacer plantaciones de monocultivos, no se pueden producir grandes cantidades de productos. Es muy común cuando nos dicen camu camu o cualquiera de esos productos: qué interesante, necesito 25.000 toneladas al año de este producto, pero todos igualitos, todos que tengan la misma cantidad de vitaminas. Eso es típico de los países templados, eso no funciona en los países tropicales. Eso es un ejemplo. El otro es la homogeneidad y la heterogeneidad de los sistemas. Nuestros sistemas son altamente heterogéneos, nuestros ambientes son altamente heterogéneos. Y en el norte, la heterogeneidad fue barrida por las glaciaciones, y lo que tenemos es una homogeneidad tremenda en los suelos, en los cultivos, en los climas, que hacen que sea completamente diferente la manera de producir. Sin embargo, las tecnologías se importan de un lado al otro con gran facilidad y se pretenden adaptar. Y no siempre las adaptaciones son exitosas. Los paradigmas del norte y las necesidades del sur. Sabemos perfectamente que los paradigmas de desarrollo del norte no necesariamente van a coincidir con lo que necesitamos hacer en el sur.
Por eso que la cooperación sur-sur resulta ser mucho más importante y necesaria y no se le está dando la suficiente atención. Por último, el cambio climático global. El cambio climático global va a tener una serie de exigencias para las tecnologías que ya las estamos viendo y va a tener que haber una revolución tecnológica que a su vez va a cambiar y alterar el eje con la economía. Ambiente y economía van a tener que cambiar fuertemente sus relaciones. ¿Qué opciones tenemos? Internalizar nuestra realidad y sus soluciones. Prever y dar soluciones en un nuevo contexto. Dar un salto tecnológico, quema de etapas. No necesitamos ya pasar por la industrialización clásica, pesada y de maquinarias y vapor que han tenido los países desarrollados. Tenemos la oportunidad de quemar etapas y saltar a un mundo mucho más moderno y no necesariamente copiando los modelos antiguos y menos aún comprando las tecnologías que están ya en desuso en otros lugares. Luego, vincular ecosistemas y tecnologías. La tecnología no es gratuita, no es simple, se tiene que adecuar a un ecosistema determinado y ser modificado por y para ese ecosistema. Una selección apropiada de opciones de acuerdo a lo que necesita cada territorio y cada país. Darle valor agregado con creatividad e innovación, que tenemos esta capacidad, los peruanos por ejemplo tenemos esta capacidad, en la región existe esta capacidad, y esto nos lleva con un vínculo al eje cultural. En el eje cultural, ¿cuáles son los retos? Evidentemente esta de la aldea global, ya no se dice aldea global, pero ya vivimos con ella, vivimos con un paradigma dominante, una globalización total, y nos enteramos todos los días de lo que pasa en cualquier rincón, de acuerdo casi al capricho o al interés de los medios de comunicación y la prensa. El otro reto es la capitalización humana. Cómo a través de la educación y a través del trabajo con la gente logramos capitalizar el aporte humano y cultural de cada país para su propio beneficio. Y esto nos lleva a otro reto, que es la educación integral en este nuevo contexto global. En este momento estamos atravesando en el país una polémica durísima respecto a la educación sexual concretamente, que revela estos mundos aislados y diferentes con intereses políticos, culturales, religiosos, que chocan fuertemente entre sí y que nos convencen de que este es uno de los retos más graves que tenemos, el valor de la diversidad en la cultura, pero al mismo tiempo la evolución integral de la educación. ¿Cuáles son las opciones? Primero, valorar nuestras formas culturales, tener una visión multidisciplinaria y transdisciplinaria. La educación en estancos sectoriales o educacionales no es lo mejor. Tenemos que innovar en educación para verlo de manera multidisciplinaria. Usar el poder de la comunicación moderna, no se está usando. ¿Por qué no podemos tener en zonas aisladas de la Amazonía o de la Sierra programas de televisión educativa por satélite para las escuelas? Sería perfectamente posible. No se hace porque hay toda una inercia de trabajo en educación que tenemos que innovar. Trabajo de base con las poblaciones en conservación de su cultura, conservación de sus ambientes. Y vincular cultura con economía. Hay una vinculación cultural con la economía que también tenemos que rediseñar y reapreciar. Y esto lo lleva pues a los retos ahora entre lo político e ideológico, lo que vincula economía y sociedad. Primero es la aldea global política. También ya no estamos aislados en el mundo, ni cada país deja de mirar al otro y deja de saber qué está pasando en Estados Unidos, en Rusia, en Medio Oriente, en China o en la península arábica. Hay una aldea global política también. Y esto debe ayudarnos a entender estos temas, pero salvando estas diferencias, esas caídas de potencial tremendas que tenemos en capacidad de lectura, en educación y en cultura dentro de nuestros propios países. El miedo a la libertad y sus nuevas expresiones. Este siempre ha sido un elemento gravitante en la evolución de los países, esto del miedo a la libertad, que lo estudió muy bien Erich Fromm. Es más fácil abrazar un dogma, un fundamentalismo, para evitar el miedo que podemos sentir al tener demasiadas opciones y no estar preparados para elegir una desde el punto de vista de nuestras capacidades. La masificación de las economías, en este momento estamos vinculados económicamente a todo el mundo. El centralismo como cultura política,
que esto también tenemos que erradicarlo, la horizontalidad de este nuevo poder y el poder de la comunicación. No dejarnos enajenar por el poder de la comunicación, pero sí usarlo para lo que nos corresponde. Opciones, crear nuestros propios sistemas, no tener miedo a instaurar algo que no se ha probado en el mundo. Se prueba aquí y se hace aquí. Si lo hacemos en gastronomía, no hay razón por qué no lo hagamos en política o en cultura. La renovación de los partidos políticos. Tenemos partidos políticos que siguen obedeciendo a nociones e ideologías que ya requieren, frente a este nuevo escenario mundial, una renovación muy intensa. ¿Cómo medir el éxito político y social? Seguimos midiendo el éxito político por el éxito económico, el incremento del PBI, y ya sabemos, a pesar de que hay índices que nos repiten, ya sabemos que eso no es suficiente. Índices de desarrollo humano u otras formas de medir tienen que ser implementadas para entender mejor hacia dónde estamos yendo. Por último, la reforma del Estado y de los gobiernos. Y esto es algo que seguimos anclados a formas de parlamentos, formas de congresos y formas de gobierno que ya no responden a la realidad moderna. Hay otra forma de mirar este conjunto de ambiente, economía y sociedad, y Axel Duroyani de CEPAL tiene una propuesta que es interesante. Son los vectores, ya no son, digamos, los lados del triángulo, sino son vectores. Un vector de crecimiento económico, de menor crecimiento a mayor crecimiento, pero que este vector de crecimiento económico está influido por un vector de equidad social, también de menor equidad a mayor equidad, y el tercero, un vector de sostenibilidad ambiental. Entonces, esos tres vectores tienen que estar equilibrados, no puede crecer uno a expensas del otro, y todo esto tiene que darse en un territorio. Por ejemplo, aquí, si el crecimiento económico, un crecimiento económico medio, va a producir probablemente una sostenibilidad ambiental media y quizá también una equidad social media, que completando el triángulo sería algo ideal. No podríamos extendernos el crecimiento económico ni buscar o quedarnos en equidad social o buscar una excesiva, porque alteramos el equilibrio ambiental y viceversa. Las tres cosas están influidas. Si crecemos, si tenemos una gran equidad social, lo más probable es que el crecimiento económico no pueda tener una tasa de incremento muy alta, como pasa en Europa. Y si tenemos un crecimiento económico, o mejor dicho, una sostenibilidad ambiental muy alta, lo más probable es que también la tasa de crecimiento económico tampoco pueda ser muy alta. Y esta sostenibilidad ambiental tan alta quizás tampoco nos dé una gran equidad social, porque vamos a tener gente que está mucho mejor en algunas partes del territorio que en otras. Todo esto para decir que en realidad hay que establecer una gobernanza del ambiente que mantenga en un equilibrio ideal las tasas de crecimiento económico, la tasa de equidad social y la tasa, si se puede llamar así, de sostenibilidad ambiental. Y de esto tiene que ver el próximo capítulo de la gobernanza del ambiente.